Era el cuaderno que usaba cuando estaba en París, donde había anotado ideas espontáneas, los primeros bocetos de un software innovador de gestión empresarial. Las páginas estaban amarillentas y mi letra se había desvanecido en algunos lugares. Pero los diagramas de arquitectura del sistema, las notas sobre algoritmos clave, seguían siendo claros. Esta era el alma de TechVision, la prueba irrefutable de mi contribución, con el cuaderno en mis manos. Sentí que recuperaba parte de la fuerza que había perdido, guardé cuidadosamente el cuaderno y varias memorias USB con material relacionado en mi bolso. Justo cuando me disponía a irme, la puerta se abrió bruscamente. Ricardo estaba allí, paralizado al verme. Probablemente no esperaba mi regreso. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz ligeramente recelosa. Vine a recoger mis cosas, respondí con calma, tratando de no mostrar emoción. Ricardo miró el bolso que llevaba y una sombra de inquietud cruzó sus ojos. Entró en la habitación y cerró la puerta con fuerza. Daniela, tenemos que hablar. Por favor, no compliques más las cosas. Lo de la fiesta fue un error, pero tú tampoco debiste actuar así. ¿Sabes el daño que le has causado a la empresa? Solté una risa fría. ¿Que yo le hice daño a la empresa? ¿Y tú pensabas en la empresa cuando planeabas con tu madre desviar sus fondos? ¿Pensabas en nuestros años juntos, en mi esfuerzo cuando preparabas un acuerdo de divorcio para dejarme en la ruina cargada de deudas? El rostro de Ricardo cambió de color. No se imaginaba que yo supiera todo eso. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo. Lo importante es que es verdad. Ricardo, deja de fingir. También estoy cansada. Lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que una vez amé tanto, ahora solo veía en ellos mentira y cálculo. Te amé y confié en ti incondicionalmente. Dejé todo para volver aquí y construir un negocio contigo. ¿Y cómo me lo pagaste? Con traición y una cruel conspiración. Ricardo, desconcertado, se acercó y intentó tomar mi mano. Daniela, escúchame. No es como piensas. Lo de Laura fue un error. Todavía te quiero. Podemos empezar de nuevo. Retira la petición que hiciste al grupo de inversión. No echemos por tierra todo nuestro esfuerzo. Aparté su mano de un manotazo y di un paso atrás. Sus palabras ahora solo me producían asco. ¿Empezar de nuevo? Ricardo, ¿me tomas por idiota? ¿Tan barato es tu amor? ¿Y qué hay del bebé que esa mujer lleva en su vientre? ¿Qué vas a hacer con él? ¿O para ti todo es un error que puedes desechar fácilmente cuando las cosas se ponen en tu contra? No vine hoy a escuchar tus excusas ni a suplicarte. Dije con firmeza, vine a recuperar lo que es mío. Y que sepas que jamás firmaré ningún acuerdo que me deje en desventaja. Si quieres un divorcio, lo tendrás, pero será en mis términos, no en los tuyos. Ricardo palideció aún más. Daniela, por favor, piénsalo bien. No tienes que hacer esto. Podemos resolverlo de manera civilizada. ¿Civilizada? Mi voz se elevó. ¿Como cuando me humillaste públicamente frente a cientos de personas? ¿Como cuando conspiraste con tu madre para robarme mi empresa? ¿Eso es civilizado para ti? Caminé hacia la puerta, con mi bolso firmemente en la mano. Nos veremos en los tribunales, Ricardo. Y te aseguro que, esta vez no seré yo quien salga perdiendo. Salí de la casa sin mirar atrás, dejando a un Ricardo atónito en medio del estudio. 6 meses después, el sol de la tarde entraba por las grandes ventanas del despacho de la abogada Navarro. Yo estaba sentada frente a ella, revisando los últimos documentos del caso. Los meses habían sido agotadores. Interminables reuniones con abogados, declaraciones, audiencias en el tribunal. Pero cada día que pasaba, nuestra posición se fortalecía. Marco había hecho un trabajo extraordinario, rastreando cada transferencia sospechosa. Habíamos encontrado no una, sino 3 empresas fantasma que Ricardo y su madre habían creado para desviar fondos. El monto total robado superaba los 5 millones de euros. Además, habíamos localizado a varios ex empleados de los primeros días de TechVision que testificaron sobre mi papel fundamental en el desarrollo de la tecnología base. Mis cuadernos, correos electrónicos y documentos antiguos demostraban sin lugar a dudas que la idea original había sido mía. El caso de fraude empresarial era tan sólido que la fiscalía había decidido abrir una investigación criminal contra Ricardo y doña Elena. Las noticias son excelentes. Daniela, dijo Patricia con una sonrisa. El juez ha fallado a tu favor en casi todos los puntos. Mantendrás el 60% de las acciones de TechVision. Ricardo tendrá que devolver todos los fondos desviados, más intereses. Y tú no tendrás que asumir ninguna de las deudas falsas. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Además, continuó Patricia, dada la gravedad del fraude, es muy probable que Ricardo enfrente cargos criminales. Su madre también. No sentí alegría por la desgracia de Ricardo. Solo sentí una profunda sensación de justicia. ¿Y Laura?, pregunté. Ella no estaba involucrada en el fraude financiero, explicó Patricia. Parece que fue simplemente una pieza en el juego de Ricardo. De hecho, cuando se enteró de toda la conspiración, rompió con él. El bebé nació hace 2 meses. Es un niño, asentí lentamente. No podía odiar a Laura.
Ella también había sido víctima de la manipulación de Ricardo, aunque de diferente manera un mes después. Volví a Tech Vision como presidenta ejecutiva. La junta directiva, ahora consciente de toda la verdad, me había dado su apoyo unánime. Ricardo había renunciado antes de que lo despidieran, enfrentando las consecuencias legales de sus acciones. El primer día de regreso a la oficina fue emotivo. Los empleados me recibieron con un aplauso espontáneo. Muchos se acercaron para expresar su apoyo y admiración por cómo había manejado la situación. Me paré frente a la sala de conferencias donde había comenzado todo. Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante mí. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi empresa y el respeto de quienes realmente importaban. Mi madre vino a visitarme esa tarde. Estoy orgullosa de ti, hija, dijo, abrazándome. Has demostrado que eres más fuerte de lo que nadie imaginaba, incluyéndote tú misma. No lo hubiera logrado sin ti, mamá. Claro que sí, sonrió. Pero es bueno saber que no tienes que hacerlo sola. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento, un lugar que era completamente mío. Sin recuerdos dolorosos, me serví una copa de vino y salí al balcón. La ciudad brillaba bajo las estrellas. Sentí una paz que no había experimentado en meses, quizás años. Había aprendido lecciones valiosas. Que el amor no siempre es suficiente. Que confiar no significa ser ingenua. Que la fuerza no viene de nunca caer, sino de levantarse cada vez que caes. Pensé en Ricardo, probablemente arrepintiéndose de sus decisiones en algún lugar. Pensé en Laura, criando sola a su hijo. Pensé en doña Elena, enfrentando las consecuencias de su codicia. No sentí odio hacia ninguno de ellos. Solo sentí una tranquila indiferencia, porque había aprendido la lección más importante de todas. La mejor venganza no es la destrucción del enemigo, sino tú. La traición que cambió mi destino. Narración en español de estilo voz en off. Me llamo Elena. Tengo 38 años y acabo de vivir el momento más devastador de mi existencia. Después de 14 años de matrimonio, mi esposo Ricardo llegó a casa con un sobre en la mano y una mirada que nunca olvidaré. No había amor en sus ojos, solo frialdad absoluta. Era una tarde cualquiera. La luz del atardecer entraba por las ventanas mientras yo preparaba la cena como tantas otras veces. Pero ese día todo cambió. Ricardo abrió la puerta con brusquedad, vestido impecablemente, y arrojó un documento sobre la mesa. Elena, firma esto. Nos divorciamos, dijo con una voz cortante que me heló la sangre. Me quedé paralizada. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Sabía que Ricardo había estado viéndose con otra mujer, alguien llamada Miranda, casi 10 años menor que yo, pero siempre me había consolado pensando que era solo una aventura pasajera que al final volvería. Estaba equivocada, lo peor vino después. Ricardo sacó otros papeles de su bolsillo y los agitó frente a mí como si fueran un trofeo. Le compré a Miranda una villa de 1.000.000 de euros. Lo nuestro es real. Terminemos con esto de una vez. Sus palabras fueron como cuchillos. Le había entregado mi juventud entera. Dejé mi carrera profesional para convertirme en ama de casa, cuidar a sus padres y criar a nuestros 2 hijos. ¿Y esto era lo que recibía a cambio? Mi suegra, doña Gabriela, salió de la cocina en ese momento. En lugar de defenderme, me lanzó una mirada llena de desprecio. Elena, firma de una vez. No te creas tan especial. Ricardo ha encontrado a alguien mejor. No le compliques las cosas. En ese instante comprendí algo fundamental. Nunca había sido parte de esa familia. Solo fui una empleada sin sueldo, una sombra ignorada. Tomé el bolígrafo y firmé con mano firme. El sonido del bolígrafo sobre el papel rompió el silencio pesado de la habitación. Ricardo pareció sorprendido. Probablemente esperaba lágrimas y súplicas, pero yo ya no era esa mujer. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y lo miré directamente a los ojos. De acuerdo. Pero tú y tu familia van a pagar las consecuencias de esto. Ricardo soltó una carcajada burlona. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? No tienes trabajo, no tienes dinero. Eres nadie. No respondí. Simplemente lo miré con una calma extraña, porque yo sabía algo que ellos ignoraban por completo. La arrogancia de la familia de Ricardo se basaba en una cosa: el Grupo Montalvo, la empresa inmobiliaria fundada por su padre, don Fernando. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante años yo había guardado algo muy valioso en mi habitación, escondida en una vieja maleta. Tenía documentos que probaban todas las transacciones ilegales de la empresa: evasión de impuestos, contratos fraudulentos, malversación de fondos. Había pensado en destruirlos 1000 veces. Al fin y al cabo, era la empresa de mi esposo y el futuro de mis hijos. Pero ahora, después de esta traición tan brutal, ya no había razón para protegerlos. Una hora después de firmar el divorcio, salí de esa casa. El sonido de mis tacones resonaba en el piso de mármol. El viento del atardecer movía mi cabello, pero mi mente estaba más clara que nunca. Llamé a mi abogado, Marcos, un viejo amigo que siempre me había ofrecido su ayuda. Marcos, he tomado una decisión. Ya no soy parte de esa familia. Quiero que sientan lo que es perderlo todo. Su respuesta fue inmediata. Entendido, Elena. Empezamos ahora.
Los días siguientes fueron un torbellino. Marcos presentó toda la documentación ante las autoridades competentes. Cada contrato, cada prueba de corrupción salió a la luz. La investigación avanzó con rapidez asombrosa, los medios de comunicación estallaron con la noticia. Los titulares hablaban de la caída del poderoso grupo Montalvo. Los socios cancelaron contratos, los accionistas vendieron sus participaciones en masa. La familia de Ricardo comenzó a desmoronarse, la villa de 1 millón de euros que Ricardo le había regalado a Miranda fue embargada como parte de los activos bajo investigación. Su amante lo abandonó entre lágrimas y reproches. Ricardo tuvo que enfrentar la crisis solo. Doña Gabriela, que siempre había sido tan altiva, cayó enferma. Don Fernando era citado constantemente por la fiscalía. Su rostro, antes imponente, ahora se veía consumido. Los 16 miembros de la familia, que antes vivían en la opulencia, se encontraron en una situación desesperada, una noche. Ricardo apareció en mi pequeño apartamento. Estaba demacrado, con los ojos enrojecidos. Se arrodilló frente a mí. Elena, por favor. Me equivoqué. Salva a nuestra familia. Retira la denuncia. Miré al hombre que una vez fue mi esposo. Años atrás, había soñado con este momento de arrepentimiento. Pero ahora que lo tenía frente a mí, solo sentía una profunda tristeza. Ricardo, es demasiado tarde. No soy yo quien está destruyendo a tu familia. Es la ley la que está juzgando sus crímenes. Al igual que cuando me entregaste esos papeles de divorcio, después de comprarle una casa a otra mujer, hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Ricardo lloró. Sus lágrimas rodaban por ese rostro que alguna vez me había enamorado. Pero ya no tenían poder sobre mí, la presión fue inmensa. En las redes sociales aparecieron rumores sobre mí. Cuentas anónimas me llamaban traidora, decían que había pagado el bien con el mal. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esos ataques. Una noche recibí una llamada de doña Gabriela. Su voz era afilada como un cuchillo. Elena, todo esto es tu culpa. ¿Quién te crees que eres? Y no olvides que tus hijos siguen aquí. Si das un paso más, no volverás a verlos. Mis manos temblaron. La mención de mis hijos, Lucas y Sofía, fue como una puñalada directa al corazón. Por favor, no involucre a los niños en esto. Solo quiero que crezcan bien. Pero ella se rió con crueldad. Sin esta familia, sin nosotros, ¿de qué vas a vivir? Voy a hacer que te quedes en la ruina y que tus hijos te odien para siempre. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Amaba a mis hijos más que a mi propia vida, pero sabía que, si me detenía ahora, ellos crecerían en una familia construida sobre mentiras y corrupción. Semanas después, todos los bienes de la familia fueron congelados. Los bancos reclamaron los préstamos, las propiedades fueron embargadas. La gran familia, que antes caminaba con la cabeza en alto, tuvo que abandonar su mansión. Me enteré de que estaban viviendo hacinados en una habitación de alquiler modesta. Algunos incluso tuvieron que dormir en la calle. Una tarde fui a buscar a Lucas y Sofía al colegio. Corrieron a abrazarme, sus ojos brillaban con una luz especial. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Lucas, que ya era lo suficientemente grande para entender algo de la situación, me preguntó mientras caminábamos. Mamá, ¿por qué papá ya no viene a casa? Mis compañeros dicen que nuestra familia está arruinada. ¿Es verdad? Se me hizo un nudo en la garganta, pero mantuve la voz tranquila. Lucas, lo que escuchas puede que no sea toda la verdad. Las cosas de los adultos son complicadas. Solo recuerda que mamá siempre estará a tu lado, queriéndote a ti y a tu hermana. Pase lo que pase, no les faltará nada. Días después, mientras limpiaba el apartamento, escuché golpes urgentes en la puerta. Era doña Gabriela. Estaba tan demacrada que casi no la reconocí. Tenía el pelo revuelto, la ropa gastada, el rostro consumido. Sus ojos enrojecidos me miraban con una mezcla de resentimiento y súplica. Elena, te lo ruego. Por favor, retira la denuncia. Toda la familia se está muriendo de hambre en la calle. Sé que me porté mal contigo, pero sálvanos, aunque sea por tus hijos, que también son de mi sangre. Me quedé paralizada. Nunca había visto a doña Gabriela tan humillada. Aquella mujer que siempre gritaba con arrogancia, ahora inclinaba la cabeza ante mí. Pero entonces recordé cada insulto, cada desprecio, cada vez que me hicieron sentir invisible. Recordé el día que Ricardo me entregó esos papeles de divorcio sin un ápice de remordimiento. Doña Gabriela, dije con voz firme pero no cruel, lo que está pasando no es obra mía. Es consecuencia de las decisiones que ustedes tomaron durante años. La verdad siempre sale a la luz. Ella se fue arrastrando los pies, derrotada. 6 meses después la vida había cambiado por completo. Después de una batalla legal intensa, logré la custodia completa de mis hijos. Encontré trabajo como consultora en una empresa que valoraba mi experiencia. Un día, mientras preparaba el desayuno para Lucas y Sofía en nuestro nuevo apartamento, recibí una noticia inesperada. Marcos me llamó con urgencia.
Elena, tengo que contarte algo. ¿Recuerdas los documentos que presentaste? Bueno, las autoridades están tan agradecidas por tu valentía que quieren reconocerte públicamente. Además, hay una recompensa legal por denunciar ese tipo de fraude fiscal. ¿Una recompensa? Pregunté, sorprendida. Sí, es un porcentaje significativo de los fondos recuperados. Estamos hablando de una suma que en sí Derebru no podía creerlo. No había hecho esto por dinero, sino por justicia. Pero este giro del destino significaba que podría darles a mis hijos la educación y la vida que merecían. Un año después estaba sentada en la terraza de nuestro nuevo hogar, mirando a Lucas y Sofía jugar en el jardín. El sol brillaba cálido y dorado. Por primera vez en años, sentía paz verdadera. Había recibido noticias de que Ricardo estaba cumpliendo una sentencia reducida por cooperar con las autoridades. Don Fernando había sido declarado culpable de fraude fiscal grave. El resto de la familia había tenido que rehacer sus vidas desde cero. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco remordimiento. Habían cavado su propia tumba con años de arrogancia, corrupción y crueldad. En cuanto a mí, había redescubierto quién era Elena realmente. No la esposa sumisa, no la nuera invisible, sino una mujer fuerte, capaz de defender la verdad sin importar el costo. Una tarde, mientras Lucas hacía su tarea, me preguntó algo que me sorprendió. Mamá, ¿cuándo sea grande? Quiero ser como tú, valiente. Lo abracé con fuerza, con lágrimas en los ojos. Tú ya eres valiente, mi amor, y siempre serás mi mayor orgullo. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde la ventana, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Había perdido un matrimonio, pero gané mi dignidad. Había enfrentado a una familia poderosa, pero encontré mi propia fuerza. La justicia no siempre es fácil ni indolora. A veces requiere sacrificios que desgarran el alma, pero al final, la verdad siempre prevalece. Y yo, Elena, la mujer que se levantó del abismo, ahora caminaba hacia el futuro con la cabeza en alto, sabiendo que había hecho lo correcto. No solo por mí, sino por mis hijos, para que crecieran sabiendo que la integridad y la verdad valen más que cualquier mansión o cualquier apellido poderoso. Esta es mi historia. La historia de una mujer que se negó a seguir siendo invisible. Fin.